Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. Hoy os quería traer un libro actual, y lo es, pues la publicación en España de La mujer de arriba de Celia McFadden fue el 21 de noviembre de 2024. Lo acabé de leer a finales de diciembre y guardé la reseña para este primer podcast del año. Por cierto, espero que hayáis tenido una buena entrada de año. Volviendo al inicio, ¿cuál es el problema? Que en unos días se publicará una nueva novela de la autora en España que lleva por título El recluso, y tengo la sensación que la actualidad me ha pasado por delante, aunque solo sea una sensación, pues estoy convencido que sois muchas y muchos los que aún no habéis leído este libro y por eso os lo traigo al podcast. También tenía ganas de leer alguna cosa de la autora, famosa por su novela, que ya todo el mundo conoce, o supongo que conocéis, que es todo un bestseller, La asistenta. Pero no quería leer La asistenta, pues ya está muy visto, aunque me han llegado informaciones que es una buena novela, entretenida y que gusta. Y ojo, a día de hoy, su versión inglesa tiene en Amazon más de 415.000 valoraciones, con una media de 4,3 puntos. Digo yo que tanta gente no se equivocará valorando una novela. En el caso de La mujer de arriba, tiene la versión inglesa 56.000 valoraciones en Amazon, con un promedio de 4,4 puntos, que sigue siendo una magnífica valoración. Un apunte importante es que La mujer de arriba fue escrita antes que La asistenta, y luego os puedo dar una explicación de por qué ha llegado en orden cambiado. La primera es de 2020, la segunda de 2022, pero han llegado en orden diferente por aquello que se suceden los bombazos y los lanzamientos editoriales, pero ya veréis que todo tiene una explicación. Diría que incluso La mujer de arriba es un acercamiento a lo que fue La asistenta por algunas similitudes que he podido corroborar. Pues ya lo tenemos todo apuntado para sumergirnos en un nuevo reseñando, en este caso en un thriller psicológico que te mantiene en tensión durante casi toda la lectura, pues sin pasar nada, como se suele decir, pasan cosas, y mantener esa tensión creo que tiene mucho mérito. Dejadme que os recuerde que Reseñando es un podcast dedicado a hacer reseñas de las novelas que voy leyendo, siempre sin spoiler, y donde os cuento mis impresiones. Y ya sabéis que os lo pongo fácil por si después de escuchar el podcast os entran unas ganas locas de leer la novela. En las notas de este capítulo tenéis el enlace de compra. Es un link de afiliado. Tú pagas lo mismo por la novela, pero a mí me ayudas en el mantenimiento del podcast. Vamos ya con la novela. Y como suelo hacer, comenzaremos hablando de la autora. Celia McFadden es una autora estadounidense nacida el 1 de mayo de 1980 en Nueva York. Estudió en la Universidad de Harvard y ejerce la medicina en el Hospital de Boston. He querido buscar bien el dato ese de ejerce, pues me parece que una persona que es superventas, pues podría dejar de ejercer, pero no ha dejado la profesión, sigue trabajando, aunque con un horario más reducido. McFadden es un seudónimo, pues no quiere que sus pacientes asocien a la escritora de thrillers psicológicos al ser una doctora especializada en salud mental, con la doctora que tienen delante. La autora autopublicó, su primera novela en Amazon en 2013. Llevaba por título The Devil Bear Scrum, que se podía traducir como El diablo en bata, aunque no hay publicación en español en estos momentos. Es una novela con una gran carga de componente autobiográfico que narra la historia de un médico residente sobreexplotada y constantemente humillada por un superior. Celia McFadden siguió autopublicándose sin tener la esperanza de llegar a lo que hoy es, pero todo explotó en 2022 con la publicación de La asistenta. Allí captó el interés de muchísimos lectores y el interés de las editoriales. Fichó por una de ellas, que le compró los derechos de sus 15 primeras novelas, y por eso, lo que os contaba antes, las van reeditando y volviendo a publicar con el sello editorial. Si buscáis en Amazon sus novelas originales podéis comprobar cuáles han sido reeditadas y cuáles no.
Las reeditadas tienen el sello de la editorial Bok-Ture. Las que autopublicó ella tienen el sello de Hollywood Upside Press. Y ojo al dato, para los que seáis autopublicados, la autora vendió los derechos de distribución de sus libros en papel, pero se quedó los derechos de las versiones en digital y de audiolibros. Según la autora, a día de hoy, el 60% de sus ingresos todavía llegan desde Amazon, en concreto desde el Kindle Unlimited. Me parece fascinante este dato y creo que da mucha razón a todos y todas los que están abriéndose paso en la plataforma de Amazon con sus novelas. Si seguimos explorando un poco más a la autora, su madre, podóloga de profesión, la introdujo en el mundo de la ficción y del thriller de la mano de autores como Mary Higgins Clark o Robin Cook. Durante sus años en la Universidad de Harvard, McFadden coqueteó con la idea de dedicarse a las matemáticas, pero acabó decantándose por la medicina. Freida McFadden, desde 2022, está en el punto de mira de una horda de lectores que están ansiosos por seguir devorando sus libros, pero también está expuesta a la lupa con que muchos leen sus novelas y recibe muchas veces críticas por lo predecible de algunas tramas o por descripciones poco reales en algunos momentos. Ella se defiende diciendo que lo que quiere es entretener y que no pretende escribir guerra y paz. Aunque yo le diría como lector, que siempre son buenas las críticas y son constructivas, que sin querer escribir la novela de Leo Tolstoy, pues nunca hay que cerrarse a mejorar, aunque creo que ya lo hizo en alguna ocasión. He podido leer que cuando publicó su novela The Ex, que aún creo que no está traducida al español, muchos lectores se quejaron por los múltiples giros que daba la historia. Ojo con esto, que luego volverá a salir. Y algunos de esos lectores dijeron que no habían entendido el final, que se habían mareado con tantos giros. Incluso su madre se lo comentó, y eso hizo reflexionar a la autora y que decidiera reescribir el final del libro otra vez. Por eso digo que sí que lo ha hecho alguna vez lo de mejorar. A medida que Freya McFadden fue publicando sus libros, fue consolidándose su firma como thriller protagonizada por mujeres con la que las lectoras se pueden identificar, cuyos trabajos son normales y corrientes, con problemas banales y rutinarios, jefes horribles, compañeros molestos, problemas de fertilidad, matrimonios apáticos, pero que acaban, en la mayoría de casos después de muchos giros narrativos, entre la vida y la muerte. Ahora mismo es una de las escritoras que más vende. Lleva 83 semanas seguidas en el top de las más vendidas en Estados Unidos con La Asistenta, y yo creo que lo seguirá haciendo durante muchas semanas, pues creo que es un fenómeno que justo solo ha hecho que comenzar. Le toca el turno a la trama de la novela. La mujer de arriba comienza con una premisa sencilla pero cargada de tensión. Sylvia Robinson, una mujer con problemas económicos y emocionales, acepta un empleo que parece ser demasiado bueno para ser verdad. Cuidar a Victoria, una mujer convaleciente tras un accidente. La oferta incluye un salario generoso y la posibilidad de vivir en una mansión en los Hamptons, alejada del bullicio de la ciudad. ¿Quién se va a resistir? Pero no todo es lo que parece. Desde el momento en que Sylvia pone un pie en la casa, se siente invadida por una inquietud inexplicable. Victoria, quien antes de su accidente era una mujer brillante y carismática, ahora es un reflejo vacío de sí misma. La dinámica entre los habitantes de la casa, las pequeñas tensiones y las omisiones de información empiezan a construir una atmósfera que podríamos decir un tanto opresiva. Aquí entra en juego la magia de la autora, al jugar con la perspectiva del lector. ¿Estamos viendo la realidad tal como es? ¿O los miedos y los traumas de la protagonista, Sylvia, distorsionan lo que ocurre? La novela avanza con una fuerte dosis de intriga y el difícil equilibrio entre lo que sabemos y lo que sospechamos. Dejadme que os cuente que tengo una lista de correo donde podéis estar en contacto directo conmigo y yo con vosotros. Es un lugar desde el que os pongo al día de las novedades que pudiera suceder en mi ámbito como escritor. Algunas veces comparto historias peculiares con vosotros, os hago llegar promociones o novedades que creo que os pueden interesar y algunas cosas más. Y no tendréis que preocuparos por el spam, a mí tampoco me gusta recibirlos. Además, os llevaréis gratis una de mis publicaciones y siempre os podréis dar de baja cuando queráis. Tenéis el enlace en las notas de este capítulo donde dice suscripción a newsletter. ¿Qué me ha parecido la lectura? Pues La mujer de arriba es un thriller psicológico que cumple las expectativas del género. A mí como mínimo, la verdad, me ha entretenido y mientras leía tenía ganas de avanzar para ver si aquello que me imaginaba iba a producirse o no. McFadden construye una narrativa ágil llena de tensión, intriga y suspense de ese que tanto agradecemos los lectores. Aquí también os quiero contar
que lo decía al principio de todo, que parece que vas leyendo y que no está pasando nada. Y yo creo que esa es la gracia. Estar, pues, en plan descubriendo lo que pasó y si pasó alguna cosa o no, porque tampoco sabemos si pasó alguna cosa. Solo suponemos que siendo un thriller, pues tendría que pasar alguna cosa y sobre todo alguna cosa turbia. Y eso a medida que vamos avanzando, pues nos lo vamos a ir encontrando. El estilo es directo y envolvente con capítulos cortos que hacen que sea fácil ir enlazando uno con otro, generando esa dinámica de velocidad lectora. Un punto controvertido, según quien lo lea, son los giros que hace la trama. Os lo explicaba al principio. La autora va construyendo una atmósfera inquietante en la que nos va metiendo en la historia y nos pone en alerta para lo que puede suceder. Entonces llega ese momento, el que suceden cosas, y piensas que ya está. Pero ves que las páginas que quedan todavía son demasiadas para que no sucedan más cosas. ¿Qué os quiero decir? Que sí, que está muy bien, que se va retorciendo la trama con los giros que va dando, pero para mi gusto creo que son demasiados. No os diré cuántos, para no generar spoiler, pero recuerdo que pensé que no hacía falta dar tantas vueltas, porque al final no sabes ni dónde estabas casi al principio. Es una sensación como un tanto extraña. Por eso decía, bien por un lado, pero en lo personal no creo que sea excelente en este caso. Y antes os decía que tenía ganas de seguir leyendo para comprobar si aquello que pensaba iba a suceder, y eso lo ligo con lo que decía antes, os explicaba. Y en un principio sí, por tanto era predecible, pero por otro lado no, por los múltiples giros que da la autora a la historia, que hace casi imposible que al final puedas hilar todo lo que sucede en la novela. También se podría hablar de los motivos que puede tener la protagonista Silvia para no escapar de ciertas situaciones que se dan en la novela. Creo que se podría discutir si lo hubiera podido hacer y si los motivos que da la autora son coherentes o nos convencen, pero eso a cada cual su opinión. La mujer de arriba es ideal para quienes disfrutan de los thrillers psicológicos con un toque de misterio y drama humano. Si eres fan de autores como Gillian Flynn o Paula Hawkins, este libro definitivamente es para ti. También es una excelente opción si buscas una lectura que te mantenga intrigado de principio a fin. Recomendaría esta novela a lectores que aprecien historias llenas de giros y a quienes disfrutan explorando las sombras del comportamiento humano. Estamos a punto de acabar con este reseñando y os diría que La mujer de arriba es una novela que nos recuerda que no todo es lo que parece y que los secretos más oscuros pueden encontrarse en los lugares más inesperados. Una historia que atrapa y se podría decir que sorprende. Y ahora una pregunta para acabar. ¿Te atreves a entrar en una mansión donde nada ni nadie es lo que parece? Y hasta aquí el reseñando de hoy. No os olvidéis de suscribiros al podcast para no perderos ninguno de los contenidos a partir de ahora. Y si esta historia te ha intrigado, no pierdas la oportunidad de leerla. Os recuerdo que tenéis el enlace de compra en las notas de este episodio. Y si os ha gustado el capítulo, no dejéis de darle al like. Es una de las mejores formas de hacer llegar este contenido a más oyentes. Además de suscribirte, por supuesto. Ahora sí, me despido de todos vosotros, me despido de todas vosotras. Nos escuchamos en próximas entregas. Sed felices, disfrutad de las lecturas. Chao, chao.